Hay una experiencia que casi nadie anticipa cuando empieza a desarrollarse internamente. El momento en que tu evolución deja de ser una mejora personal y se convierte en un conflicto con la estructura social que te sostiene. Es un quiebre silencioso, pero determinante. No se presenta como un descubrimiento glorioso, sino como un cambio en tu percepción que altera por completo la manera en que ocupas tu lugar en el mundo. Justo ahí empieza el peligro del que hablaba Alan Watts. No porque crecer sea dañino, sino porque transforma la relación que tienes con la realidad compartida. El primer síntoma aparece cuando notas que tu forma de procesar la vida ya no coincide con la de quienes te rodean. No se trata de diferencias de opinión, sino de un desfase más profundo. Tú avanzaste un nivel en el análisis de lo cotidiano, mientras los demás permanecen anclados en referencias que para ti perdieron vigencia. Ese desnivel cognitivo altera la dinámica de tus conexiones sin que nadie lo mencione. Lo que para ellos sigue siendo normal, para ti empieza a exigir esfuerzo. Y ese esfuerzo es la primera señal de que tu crecimiento ya no encaja en el contexto que te formó. A medida que ese desfase se amplía, te das cuenta de que no estás reaccionando por rebeldía ni por cansancio, sino por lucidez. Has reorganizado tu comprensión del tiempo, de las expectativas y de tus responsabilidades, mientras tu entorno continúa funcionando bajo los mismos parámetros emocionales e intelectuales. La diferencia no es visible desde fuera. Nadie observa una transformación evidente, pero tú percibes con nitidez que tu marco mental ya no es compatible con el ecosistema que te definía. Alan Watts lo explicaba como el instante en el que ves detrás del mecanismo social y no puedes volver a ignorarlo. No es una iluminación mística, es el reconocimiento psicológico de que los acuerdos tácitos que sostenían tus relaciones dejaron de ser suficientes para sostenerte a ti. Antes te servían de referencia, ahora funcionan como una estructura demasiado rígida para la amplitud que has adquirido. Esta contradicción es el núcleo del quiebre. En este punto, tu vida no se vuelve más difícil por falta de apoyo externo, sino por una razón más técnica. Tu nueva manera de interpretar las motivaciones, las conversaciones y los comportamientos ya no es compatible con la simplicidad de la interacción habitual. Y no porque te consideres por encima de nadie, sino porque tu criterio interno se volvió más exigente, más preciso y menos dispuesto a operar desde la inercia. Ese cambio de arquitectura mental altera la forma en la que te relacionas con tu familia, tu pareja, tu trabajo y tus círculos cercanos. Lo inquietante es que el entorno no percibe esta transición. Desde afuera, tú sigues cumpliendo roles, tareas y ritmos. Pero internamente, el sistema dejó de sostenerte. Empiezas a detectar contradicciones que antes pasaban desapercibidas. Conversaciones que se repiten sin profundidad, decisiones tomadas por costumbre, expectativas construidas sobre automatismos. Estos detalles, que para el resto son irrelevantes, para ti se convierten en indicadores de que el proceso colectivo y tu proceso individual avanzan en direcciones distintas. El peligro aparece aquí, en este punto exacto, cuando tu crecimiento te obliga a cuestionar si puedes seguir ajustándote a una estructura que no se actualiza contigo. No se trata de romper con nadie ni de adoptar una actitud desafiante. El verdadero riesgo es psicológico. Si intentas frenar tu evolución para conservar la estabilidad externa, entras en un conflicto interno que erosiona tu claridad, tu energía y tu sentido de identidad. Y si avanzas, inevitablemente alteras el equilibrio que mantenías con tu entorno. Esta es la fase en la que muchas personas se sienten confundidas. No saben si su incomodidad es un signo de madurez o un error de percepción. Pero la realidad es más simple. Un sistema social
funciona mientras todos los integrantes operan bajo los mismos filtros. Cuando uno actualiza sus filtros, el sistema entero se desajusta. Tu crecimiento altera la dinámica, aunque no lo expreses con palabras. Se refleja en tus decisiones, en la forma en que evalúas riesgos y en la distancia natural que surge cuando tu conversación interna avanza y la externa se mantiene igual. Este es el punto de quiebre, un cambio en tu manera de pensar que ya no se puede revertir. No es un final, pero sí es el inicio de una etapa donde tus vínculos, tus hábitos y tu visión de ti mismo deben ser reinterpretados desde un nivel distinto. Y aunque todavía no exista una ruta clara hacia adelante, entiendes que continuar igual ya no es una opción. Aquí comienza el verdadero peligro, la transición entre la versión de ti que todos conocían y la versión que tú ya no puedes dejar de ser. Cuando empezamos a pensar distinto, el primer choque no sucede en las grandes escenas, ocurre en la economía cotidiana de la interacción, silencios que antes no existían, risas que se vuelven tensas, la sensación de entrar en una conversación con un código que ya no dominas. En términos simplemente sociales, tu comportamiento deja de concordar con la norma tácita. Eso no es drama. Es un fallo de sincronía que cambia la topología de tus vínculos. La primera reacción del entorno es sumar microajustes. Comentarios amables se vuelven intentos de corrección. Un comentario crítico no busca argumentar, busca restablecer un estándar que percibe en riesgo. La psicología social lo llama sanción normativa. Pequeñas presiones para que el individuo vuelva a la pauta común. No hay conspiración, hay mantenimiento de coherencia grupal. El grupo conserva su integridad, deportando la diferencia a través de la incomodidad. Otro efecto inmediato es la inversión de roles. Personas que antes eran soporte emocional pasan a interpretar auditores. Conversaciones profundas se transforman en interrogatorios velados. ¿Por qué piensas así? Se convierte en un arma retórica que obliga a justificarse. Esa exigencia de explicación desgasta. Lo que para ti es una actualización interna, para los demás requiere evidencia. Y la evidencia social solo existe si se traduce en acciones que confirmen pertenencia. Aparece entonces una forma sutil de aislamiento operativo. No te expulsan en bloque, más bien te dejan fuera de pequeñas decisiones, planes y rituales. Las invitaciones desaparecen sin anuncio. Las agendas grupales se diseñan sin consultarte. No se rompen relaciones con una escena dramática, se desmantelan mediante ausencia ritual. El vacío sustituye al conflicto directo. Y es más eficaz. Duele menos a quien lo aplica y más a quien lo sufre. También surge la economía del rumor y la narrativa preventiva. Cuando una persona cambia, el grupo tiende a producir historias que expliquen la diferencia sin cuestionar el sistema. Se construyen explicaciones que amortiguan la inquietud colectiva. Está pasando por una fase. Se dejó llevar. Está confundido. Estas narrativas funcionan como amortiguadores cognitivos, conservan el sentido del grupo y reducen la necesidad de adaptación. Psicológicamente, el fenómeno activa mecanismos disociativos en ambas partes. Tú experimentas discrepancia cognitiva, tu coherencia interna exige ajustes, el grupo ejerce presión para mantener su coherencia externa. La tensión no es solo interpersonal, es estructural. Se generan zonas de ambigüedad en las que las expectativas mutuas se vuelven imposibles de satisfacer al mismo tiempo. La reacción no siempre es agresiva, a menudo es defensiva. Minimización, sarcasmo, cambio de tema. Es una defensa menos visible que la confrontación directa, pero ocupa el mismo rol funcional, preservar la estabilidad afectiva del grupo. Alan Watts observó que buena parte del conflicto humano surge cuando confundimos rol social con identidad personal. Esa confusión
Explica por qué el grupo interpreta tu cambio como amenaza. No están defendiendo una mera preferencia, están defendiendo la coherencia del relato que organiza su vida. Entender eso te permite ver la fractura como un hecho de estructura social, no como una falla moral ni un juicio inevitable. Frente a estas dinámicas aparecen dos rutas frecuentes: la acomodación y la fricción prolongada. La acomodación es renunciar, no siempre consciente, a aspectos de tu desarrollo para mantener la pertenencia. La fricción prolongada es sostener la diferencia y pagar el coste social. Ambas tienen consecuencias. La primera erosiona integridad, la segunda provoca desgaste relacional que con el tiempo reconfigura tu red social. Lo relevante para quien vive esto no es elegir entre moralizar la propia decisión o ceder por miedo, es diseñar una estrategia de navegación relacional. Diferenciar contactos con valor instrumental, necesarios, de contactos con valor vital, nutritivos. Practicar comunicación que reduzca malinterpretaciones y decidir qué mantener y qué soltar sin culpa operativa. No es fácil, tampoco es inevitable que pierdas todo. Pero reconocer la arquitectura de la fractura, las sanciones, las narrativas, las ausencias, te devuelve agencia para actuar desde claridad, no desde reacción. Llega un punto en tu desarrollo en el que avanzar ya no consiste en cuestionar, sino en regular cómo ese cambio impacta a tu entorno. Es una fase delicada, no buscas retroceder, pero tampoco quieres convertir tu evolución en un arma que destruya vínculos que aún son significativos. El reto consiste en sostener tu nueva claridad sin generar fricciones innecesarias ni encerrarte en una identidad que solo viva de sentirse distinta. Lo primero es entender que crecer no implica invalidar lo que te conectaba con los demás. La transición madura comienza cuando reconoces que no necesitas transformar a nadie para sostener tu propio proceso. Esa comprensión reduce tensiones y te permite interactuar sin convertir cada diferencia en un conflicto ideológico. Ya no respondes para demostrar tu nueva perspectiva, respondes para mantener conversaciones funcionales sin renunciar al criterio que has desarrollado. Esta etapa exige un tipo de honestidad que no busca dramatizar. Reconoces los límites reales de las relaciones, identificas dónde aún existe compatibilidad y dónde ya no la hay, y ajustas tu participación sin resentimiento. No necesitas fingir entusiasmo en dinámicas que ya no te representan, pero tampoco necesitas romperlas de forma abrupta. La madurez se expresa al encontrar un punto medio entre distancia saludable y presencia consciente. También surge otro desafío: evitar que tu evolución se convierta en una identidad rígida. Algunos, al crecer, caen en el error de definirse únicamente por su diferencia. Construyen una personalidad alrededor de la idea de ser quien despertó, y sin notarlo, se aíslan bajo una narrativa que los desconecta tanto como aquello que intentaban superar. Para evitar esa trampa, necesitas revisar tus motivaciones sin indulgencia. ¿Estás eligiendo tu camino por convicción o por oposición? La respuesta define la calidad de tus decisiones. A medida que avanzas, descubres que tu voz interna se vuelve más clara, pero también más exigente. Esa exigencia debe orientarse hacia tu coherencia personal, no hacia el juicio de quienes aún no comparten tu perspectiva. La transición madura implica sustituir el impulso de corregir a otros por la capacidad de autorregularte. Tu objetivo deja de ser ganar la conversación y se convierte en preservar la estabilidad emocional que te permite seguir creciendo sin desgaste innecesario. En este proceso, la gestión de tus relaciones se vuelve estratégica, no desde la manipulación, sino desde la comprensión de que no todos los vínculos pueden sostenerse de la misma manera.
Algunos necesitan nuevas reglas, otros requieren una frecuencia distinta, otros se transforman o terminan. El cierre de una relación no significa fracaso cuando forma parte de un ajuste inevitable entre dos trayectorias que ya no corren paralelas. Aquí cobra sentido una observación de Alan Watts que no habíamos mencionado antes. La idea de que las personas no se relacionan realmente con los demás, sino con la imagen que construyen de ellos. Comprender esto te ayuda a lidiar con las reacciones que genera tu crecimiento. No están respondiendo a tu nueva versión, sino a la ruptura de la imagen que tenían de ti. Esa perspectiva reduce el desgaste emocional. No personalizas lo que no te pertenece. La transición madura también exige fortalecer tu capacidad para sostener espacios internos de calma, aun cuando el entorno no los provea. No necesitas retirarte del mundo, ni adoptar un aislamiento autoinducido. Necesitas desarrollar estabilidad suficiente para no depender de la validación externa y al mismo tiempo no despreciarla. El equilibrio surge cuando puedes permanecer presente sin sentirte reducido por expectativas ajenas. Finalmente, descubres que avanzar no significa alejarte de todos, sino redefinir tu posición en el sistema social que te rodea. No se trata de construir muros ni de forzar reconciliaciones. Se trata de ocupar tu lugar con claridad, sin exagerar tu diferencia ni minimizarla. En esa postura se encuentra la verdadera libertad, la capacidad de crecer sin fracturar tu integridad y al mismo tiempo sin utilizar tu crecimiento como argumento de separación. Esta etapa no busca eliminar la distancia que surge al superar a tu entorno. Busca convertir esa distancia en una transición sostenible. Y cuando logras hacerlo, dejas de sentir que estás abandonando tu vida anterior. Comprendes que solo estás reorganizando tu camino con un nivel de conciencia que antes no tenías. Esa reorganización es la señal de que tu crecimiento dejó de ser un impulso y se convirtió en una dirección estable. Al final, lo que realmente duele no es crecer, es hacerlo acompañado de la sensación de que nadie está caminando contigo al mismo ritmo. Ese es el verdadero desafío. No la soledad como hecho, sino la incertidumbre que deja a su paso. Porque crecer implica perder referencias que antes parecían permanentes y aceptar que incluso las relaciones más cercanas pueden no evolucionar en la misma dirección. Lo que a menudo pasamos por alto es que esta experiencia no es un defecto personal, ni una señal de que has tomado el camino equivocado. Es parte del diseño humano. Madurar implica asumir que cada persona sostiene una historia distinta, con tiempos y niveles de comprensión que no siempre coinciden con los tuyos. Esa disparidad no es una amenaza, es un recordatorio de que el crecimiento nunca fue un proceso colectivo. Siempre ha sido un proceso individual que influye en lo colectivo después. La parte más humana del crecimiento no ocurre cuando logras comprender algo nuevo, sino cuando aprendes a vivir con las pérdidas que esa comprensión trae consigo. Aceptas que ya no puedes relacionarte como antes, que algunas conversaciones se vuelven cortas, que ciertos espacios ya no te representan y que hay vínculos que, aunque no desaparezcan, si cambian de función. Esa reacomodación emocional es exigente. Te obliga a mirar aquello que sostenía tu identidad y evaluar con honestidad qué puede acompañarte y qué debe transformarse. Sin embargo, lo más importante es entender que no estás fallando cuando sientes nostalgia de lo que ya no encaja. La nostalgia no invalida tu proceso. Confirma que eres consciente del impacto real de tus decisiones. No estás huyendo del pasado, estás reconociendo su valor sin permitir que limite tu futuro. Esta capacidad de mirar hacia atrás sin quedarte atrapado ahí es lo que marca la diferencia entre crecer y endurecerte. También es necesario admitir algo que pocas veces se dice con franqueza.
Crecer no garantiza una vida más simple, lo que sí garantiza es una vida más propia. Una vida que responde mejor a la persona que eres hoy, no a la versión que fuiste por inercia. Y eso tiene un costo emocional, pero también una recompensa que solo aparece cuando aceptas caminar con la incomodidad del cambio. La humanidad de este proceso se encuentra en esa mezcla de pérdida y claridad, en ese punto donde sabes que ya no eres quien eras, pero aún no terminas de ser quien serás. No es un vacío, es un tránsito, y aunque nadie pueda recorrerlo por ti, eso no significa que debas atravesarlo en aislamiento. Lo que cambia no es tu capacidad de conectar, sino el tipo de conexiones que empiezan a tener sentido para ti. Crecer no te convierte en alguien distante, ni superior ni incomprensible. Te convierte en alguien que ha dejado de conformarse con versiones limitadas de sí mismo. Y aunque eso reacomode tu mundo, también abre la posibilidad de relaciones más honestas, conversaciones más sólidas y una identidad menos frágil. La transición no busca que renuncies a quienes te rodean, busca que te reconcilies contigo mismo sin pedir permiso al entorno. Cuando logras hacerlo, descubres que no perdiste tu lugar, lo redefiniste. Y ese acto silencioso es quizá la forma más profunda de madurez humana.